7 minutos quedan para que el reloj marque la 1, mediodía en Canarias. Nos encontramos en una semana donde estamos poniendo de manera con código constante la atención a esa educación financiera, cuya fecha se ha celebrado el día 7, pero seguimos ahondando en lo que supone un reto y una necesidad en la formación. Vamos a hablar de ello y esta mañana con la ayuda de Jaime Albella, presidente del Comité de Educación Financiera de CFA Society Spain. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero, ahora mismo ese diagnóstico de la educación financiera, bueno, ¿cómo se definiría y cuáles son los retos ahora mismo en España? Bueno, pues la buena nueva es que seguimos mejorando, ¿no? Un poco en cultura financiera, pero la mala noticia es que nos sigue quedando muchísimo, ¿no? Por mejorar. En las últimas encuestas que habéis compartido también vosotros, ¿no? De la OCDE, incluso encuestas locales, vamos mejorando 3-4 puntos porcentuales, pero sigue habiendo un porcentaje de la población en torno al 80% que desgraciadamente pues desconoce conceptos claves, me estoy riendo, muy básicos, ¿no? Como puede ser la inflación, el PIB, la renta per cápita, cosas que nos afectan en el día a día, ¿no? Como digo yo, al final el dinero, para bien, para mal, es como el oxígeno, y cuanto mejor lo entendamos, ¿no? Y entendamos cómo funciona, cómo podemos invertir, cómo debemos ahorrar, conceptos como una hipoteca, ¿no? Que al final yo creo que la mayoría de los humanos tenemos, ¿no? Y los más jóvenes con más necesidad, ¿no? Pues entender esos conceptos claves es importantísimo, porque es nuestro día a día, ¿no? Al final es como el oxígeno, y si no lo entendemos bien, pues nos atragantamos, y un atraganto financiero pues se te complica bastante la vida, ¿no? Ese atragantamiento, Jaime, son muchos los retos que hay en torno a la educación financiera, pero sobre todo para el que nos esté escuchando o para transmitir la idea de su importancia, ¿qué puede aportar en tiempos de tanta incertidumbre? Hemos visto cómo recientemente la gente se asustaba porque muchos no sabían lo que iba a pasar con sus hipotecas cuando asistíamos al proceso de subida de tipos. ¿Qué puede aportar esa educación financiera desde lo más básico, ¿no? Bueno, pues el impacto directo, ¿no? Si conocemos cómo funciona el dinero y cómo gestionar nuestros ahorrillos, nuestro sueldo, nuestros gastos, pues al final el impacto directo es una mejor calidad de vida, ¿no? Y al final me ha encantado mucho tu ejemplo, ¿no? Y debemos recordarlo, yo creo que a la mayoría se nos ha olvidado, pero a principios del 2000 hubo un alto porcentaje, ¿no? De españoles que compraron hipotecas en yenes, en francos suizos, en otras divisas, sin ser conscientes, ¿no? del peligro que era invertir o hacer esas hipotecas en una divisa distinta al euro, ¿no? Y luego vimos, desgraciadamente, ¿no? En 2008-2009, pues unas pérdidas cuantiosas y gente perdiendo mucho dinero o con un incremento en la hipoteca significativo, porque la divisa en la que está referenciada su hipoteca se había apreciado de manera significativa, y con un impacto muy negativo en sus finanzas. Por otro lado, que yo creo que ahí sí se avanza muchísimo, es en la cultura financiera, en la parte de los comercializadores, ¿no? Yo creo que está todo ya muy regulado, y de hecho, para tener contacto, ¿no? Con cliente minorista, como no puede ser de otra manera, pues exigen unos títulos, unas titulaciones, unos certificados mínimos, de manera que el que también vende la hipoteca, esos comerciales, pues tengan unos conocimientos básicos y puedan asesorar de manera pues lo más fehacientemente posible y de la manera más objetiva, para que estos errores no los volvamos a sufrir, porque son muy duros. Precisamente suelen ocurrir más además en gente más humilde, que aparte pues de tener menos recursos, menos conocimiento, menos cultura financiera, pues encima son desgraciadamente los que más sufrieron en muchos casos pues esta mala venta o mala compra, ¿no? Porque fue un tema de los dos lados, ¿no? Por parte del cliente y por parte del comercializador. Sobre lo que aporta, ¿no?, esa educación financiera. Hablábamos desde la base. Si hablamos de lo más básico, eres pequeño, te regalan una hucha y guardas dinero, pero claro, también queda el momento en el que tienes que descubrir que el dinero guardado no es el mismo dinero que cuando lo sacas de la hucha, ¿no? Entonces, a la hora de mirar esa educación financiera para plantear un horizonte de inversión, de conservar el valor del patrimonio o incluso acrecentarlo,
por dónde debe dirigirse y qué es lo que debe ir asentándose de cara a esa educación, de cara a esa formación. Bueno, pues desde lo más básico, que algún concepto lo has mencionado, ¿no? Como es la famosa inflación, ¿no? Ese impuesto que llaman silencioso, que nos va comiendo, ¿no? Nuestra capacidad de compra, y que como no lo ves, ¿no? No es un impuesto como el IRPF que pagamos a mitad de año, en junio, o el IVA que lo vemos en la factura, y ves ahí la línea de cómo no perdemos poder de compra vía impuestos. La inflación nos va comiendo, ¿no? esa capacidad de compra, y cuando antes entendamos esos conceptos, yo creo que también antes empezaremos, ¿no? a manejar o a gestionar nuestros ahorros, que al final la primera pregunta que nos tenemos que hacer es o identificar es nuestro nivel de riesgo, ¿no? Y para saber el nivel de riesgo tienes que entender esos productos que tenemos encima de la mesa en el menú de los bancos, que se pueden comprar desde los más defensivos, como pueden ser monetarios, hasta los más agresivos, como pueden ser ilíquidos y demás, y entender también que obviamente que a mayor riesgo pues la rentabilidad es mayor, y viceversa cuando el riesgo baja, ¿no? Es verdad también que no le puedes pedir a la gente de la calle, al minorista, que tenga una cultura financiera, no igual que un asesor, porque no hay cada uno, por suerte, no cada uno nos especializamos a priori intentamos especializarnos en lo que nos gusta, igual que no todo el mundo sabe medicina, saben los médicos y demás, pues ocurre lo mismo con la parte financiera. Pero sí que es bueno que vía la cultura y la educación financiera, por lo menos conceptos bastante básicos que nos rodean en el día a día, tengamos pues un manejo adecuado, para también contrastar las opiniones de cuando un asesor nos dé un asesoramiento, o también para conocer, ser capaces de identificar cuál es nuestro riesgo, ¿no? Con la capacidad de asunción de riesgo que tenemos, que cada uno es un mundo. Hay gente mayor más agresiva, hay gente más Pues, joven del revés, más precavida. Jaime Albella, presidente del Comité de Educación Financiera de CFA Society Spain, ha sido un verdadero placer. Gracias, y siempre buscando el asesoramiento. Gracias por este tiempo, feliz jornada, feliz negocio. Lo mismo, muchas gracias a vosotros. Y nosotros en este punto, la urgencia